Bien, bienvenidos. En nombre de todo el equipo que formamos Velo Argentina, les damos las gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Yo soy Fernando Pérez y estoy a cargo de la ingeniería de Velo Argentina. Me acompaña el arquitecto Cristian Seguy, que está a cargo de la parte de producción. Y lo primero que queríamos hacer antes de empezar a hablar de las cosas técnicas es, así como nos presentamos nosotros, presentarles a la empresa, a Velo Argentina. Ustedes están viendo ahí algunas imágenes. Yo, en pocas palabras, quiero explicarles brevemente cómo llega Velo Argentina a formar parte del mercado de provisión de equipos para elaboración de cerveza. La historia se remonta al siglo XIX. En el norte de Italia existía una familia de artesanos en la campiña de la zona del Véneto en Italia que se dedicaban a fabricar herramientas artesanales para la elaboración de uvas y para las tareas de la viña. Esa familia mantuvo esa tradición durante muchos años y un siglo después, pasando el año 1960 más o menos, empieza a fabricar equipos para la industria enológica ya en forma industrial, y pasa a convertirse en uno de los grandes fabricantes mundiales para la industria del vino. Ya en aquellos años empieza a incursionar Velo Italia en el campo de la cerveza, y hacia fines del siglo pasado se convierte en un proveedor de lo que llamamos mini cervecerías o cervecerías artesanales, que tienen un boom muy grande en Europa. Y Velo fabrica una gran cantidad de cervezas de cervecerías de pequeños batch de producción para toda Europa. En aquellos años, o sea, terminando el siglo pasado, en los años 90, se instala la fábrica en Argentina. Muchas de las imágenes de la fábrica nuestra las están viendo ahí. Nosotros estamos instalados en el parque industrial de Las Heras, con una fábrica que tiene equipos mecanizados y automatizados específicamente para desarrollar tanques. Velo Argentina es la heredera de su empresa madre, ¿no? Velo Italia hereda el know-how, hereda el conocimiento, pero hay algunos hitos importantes en Velo Argentina. En Argentina se construyeron, a principios del año 2000 empezaron a construirse los grandes tanques fermentadores. Velo Argentina es la empresa que ha construido los tanques más grandes de fermentación, los TCC más grandes cilindros cónicos que existen en el país, que son cilindros cónicos de 500.000 litros. ¿Sí? También Velo Argentina hace, en los años 2000, aparte de hacer esos tanques para varias plantas de la Argentina, los construye también para plantas de la región, Chile, Paraguay, Uruguay, y construye también cervecerías experimentales, que son cervecerías que le encargan las grandes cervecerías para hacer los desarrollos de las nuevas cervezas y demás, que son cervecerías completas en baja escala, con un muy buen nivel, o el más alto nivel de calidad exigible, y con un nivel de automatización también muy importante. A partir de ahí, Velo empieza entonces a fabricar fermentadores más chicos, apuntando al mercado del cervecero artesanal, ¿sí? Entonces, empezamos a fabricar fermentadores más chicos, maduradores más chicos y salas de cocimiento de cerveza, en batch que van desde los 500 litros a batch de 10.000 litros, en todas las gamas, de 1.000, de 2.000, haciendo plantas de cerveza muy, muy personalizadas, ¿sí? ¿Por qué quería yo presentarles a Velo de esta forma? Porque quizás el camino nuestro es el inverso al de muchos otros fabricantes en el mercado. Es decir, nosotros no empezamos fabricando algunos equipos chicos y después llegamos a fabricar para las mini cervecerías, sino que venimos al revés. Es decir,
hemos fabricado equipos con las mayores exigencias cerveceras y mayores volúmenes, y ahora, o más recientemente, hemos accedido a la fabricación de las cervecerías artesanales, heredando, por supuesto, todo el know-how y el conocimiento que tenemos de la Casa Madre de Italia. Bien, terminé justo con el video, parece que estaba coordinado. Bien, habiéndonos presentado nosotros, lo que voy a hacer a continuación es presentarles rápidamente la charla, de qué vamos a hablar. Cuando nos planteamos dar esta charla, lo que teníamos claro es que a un público cervecero no le íbamos a hablar de elaboración de cerveza, porque ustedes de eso saben. Lo que sí podemos aportar nosotros es de lo que nosotros sabemos, que es de la fabricación de equipos para elaborar cerveza. Entonces, la idea a partir de ahora es repasar un poco la sala de cocimiento con todos sus procesos y darles a ustedes aquellos conceptos, criterios, esos tips que hacen que se pueda elegir el mejor equipo y que puedan conocer cuáles son los pequeños o grandes detalles de diseño, de construcción y de instrumentación que permiten que un equipo, que una herramienta para fabricar cerveza tenga un concepto de calidad que lo van a ver inmediatamente reflejado en el producto. Hay una cultura de la cervecería artesanal, ¿sí?, que se confunde a veces con lo casero, ¿sí?, y son conceptos distintos. O sea, fabricar cerveza artesanal es fabricar una cerveza de alta calidad, ¿sí?, y no fabricar una cerveza casera. Por lo tanto, tiene que estar fabricada, o es mejor que las herramientas sean también de buena calidad. El concepto que nosotros quisiéramos transmitirles es que muchas de estas cosas de calidad en la fabricación de los equipos no resultan tanto más caras. Y si se las evalúa después de un periodo de elaboración de X cantidad de litros o de batch elaborados, las ventajas comerciales que tienen el producto final y el ahorro de costos asociados hace que probablemente el costo de la calidad inicial no sea más caro, sino que se justifique económicamente con muy poco tiempo de elaboración. Muchas veces estas cosas no se saben porque el cervecero artesanal no las conoce bien. Entonces lo que vamos a intentar es repasar el proceso de la sala de cocimiento. Si pudiéramos y tuviéramos tiempo, veríamos algo de fermentación y maduración, pero por lo pronto arrancamos así. Me gustaría por lo menos que pudiéramos repasar toda la sala de cocimiento y todos los detalles constructivos que hacen a un equipo de calidad y que les va a permitir a ustedes desarrollar la mejor cerveza. Cualquier duda que tengan en la exposición, por favor, no tengan duda en pararme y preguntarme. Tal es que llamamos así a la charla de hoy. Criterios de calidad. No de calidad en cerveza, que eso lo conocen ustedes, sí de calidad en equipos para fabricación de cerveza. ¿Qué hablamos? Cuando hablamos de calidad en equipos de elaboración de cerveza, apuntamos a varios puntos, para que se entienda bien. Hablamos de tener equipos que nos permitan desarrollar con total precisión la cerveza que hemos planificado. Ustedes saben que el cervecero planifica su cerveza antes. Quiere un estilo y quiere obtenerlo con su graduación alcohólica, con su color, con su amargor, con su cuerpo, y para eso desarrolla una forma de hacerlo, desde que elige la malta y los aditivos. Después tendrá que tener una buena herramienta para que eso que planeó se reproduzca como lo planeó, ¿sí? Entonces, la precisión que podemos darle a la ejecución de esas tareas redunda directamente en la bondad del producto. Podemos producir lo que quisimos hacer, porque la herramienta me lo permitió. Otro concepto
respecto de la calidad es la repetitividad de los procesos. Es decir, alguien me dijo alguna vez, un cervecero, no, yo, y lo creo, por supuesto, que haciendo caseramente, en una olla, en una paila, con elementos muy caseros, hizo una gran cerveza. Es perfectamente posible, a no dudarlo, depende de la mano del cervecero. Ahora, lo que va a ser más difícil es que podamos repetir la misma receta después, ¿sí? A mí me ha pasado, no sé si la experiencia de ustedes, de por ahí probar una cerveza artesanal y notar que es muy buena y uno registra el nombre y el productor, el elaborador, y después con el tiempo uno busca esa misma cerveza, la vuelve a probar y se desilusiona porque no era tan buena como la primera vez que la probó, ¿sí? O sea, la idea es que cuando se desarrolla un producto como cerveza artesanal, no solo tiene que ser bueno, sino lo tengo que poder repetir siempre para que el cliente final identifique ese estilo propio con mi marca y con mi nombre. Eso me lo permite un equipo de alta calidad que puede reproducir las condiciones de cocimiento de la misma manera, con independencia del estado de ánimo del operador de la sala de cerveza o del mal día o buen día que tenga, ¿sí? Otra cosa importante en la calidad es la eficiencia de los procesos de elaboración. No duden que si nosotros tenemos una buena brew house, una buena sala de cocimiento, nosotros vamos a lograr rendimientos más altos. ¿En qué cosas? Y en el aprovechamiento de la malta, en las extracciones, en el nivel de extracto que vamos a poder sacar a la malta, en ahorros energéticos y ni hablar en ahorros de mano de obra general en cuanto la planta pueda ser un poco más controlable y automatizada. Un concepto final de calidad es que un equipo construido con conceptos de calidad también es un equipo que va a tener buenos conceptos de SIP, de sanitización. Y eso nos permite ahorrar costos importantes. Y no solo pensemos en un accidente que tengamos por falta de asepsia, sino pensemos en todas las horas que hombres que nos podemos ahorrar en toda esta tarea de hacer la limpieza posterior de nuestros equipos. Si los equipos tienen un SIP bien diseñado, esta tarea es sencilla y segura. Vamos a ver cómo son los equipos de una sala de cocimiento y lo que yo les propongo es que vayamos repasando el proceso de la sala de cocimiento y sobre cada punto del proceso yo les voy a ir señalando estos que hemos llamado criterios de calidad en la construcción de equipos de elaboración de cerveza. Bien, todos sabemos que en la sala de cocimientos tenemos 4 funciones. Estas 4 funciones en las salas de cocimientos importantes tienen equipos individuales para su ejecución, porque cada equipo de estos tiene un montón de conceptos de diseño que lo hacen distinto a los otros. Entonces, estas 4 funciones son la maceración, el filtrado, recirculado y lavado de granos, el cocimiento y el whirlpool. En las cervecerías de gran producción esto se respeta siempre, pero hay una solución para las mini cervecerías que es la de integrar, digamos, más de una función en una cuba o en un equipo, ¿sí? Esto es posible en mini cervecerías que no tienen batch de producción muy grandes, supongamos de 1000 o 2000 litros de batch. A partir de ahí nos va a resultar económicamente conveniente hacer una planta con una cuba específica para cada función y darle toda la especificidad posible a cada cuba para realizar mejor su función. Pero en plantas de baja producción resulta útil, resulta más económico y práctico por ahí conjugar funciones en una misma cuba. En el caso de 2 cubas, una de las posibilidades es la de combinar en un solo tanque la maceración y el cocimiento y en otro el filtrado y el whirlpool.
Otra de las posibilidades, hacia el final de la charla la vamos a ver bien en detalle cuál es la ventaja y la desventaja de una y otra, es la de concentrar la maceración y el filtrado en un tanque y el cocimiento y whirlpool en el otro. Y finalmente, una buena solución puede ser también en batch pequeños la de usar un único equipo, llamemos una única cuba, que realiza todas las funciones. Es el ejemplo de la Fusion 500, que es la máquina que está en exhibición en el stand de Velo en este momento, que los invito después a verla. En realidad es un solo bloque, si bien son dos tanques divididos por un fondo intermedio. Ahí se cumplen todas las funciones de la sala de cocimiento. Vamos entonces función por función, ¿les parece? Vamos al macerador. Repasemos cuáles son las funciones del macerador desde el punto de vista de del desarrollo de la elaboración de la cerveza. El macerador tiene como función mezclar el agua y los granos, disolver los almidones en el agua y, por supuesto, lograr la transformación de todos los almidones en azúcares fermentables y no fermentables, que van a formar después el alcohol de la cerveza. Estas son las funciones. Ahora, dentro de estas funciones nosotros tenemos que plantearnos objetivos de calidad. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Entre estos objetivos de calidad hay que señalar en un primer punto la necesidad de minimizar el ingreso de oxígeno. Ustedes saben que para nosotros el oxígeno va a ser el enemigo a combatir permanentemente en la elaboración de cerveza, excepto en el momento que inyectemos oxígeno para iniciar el proceso de fermentación, que dura muy poco. El resto del tiempo es el enemigo a combatir. Entonces, es muy importante que el macerador responda a ese criterio de minimizar el ingreso de oxígeno en todo momento. Precisar el trabajo enzimático. Las enzimas van a ser las que van a hacer el trabajo de transformación del almidón y de transformación y obtención de los azúcares no fermentables y otros efectos que nosotros queremos tener en nuestro empaste. A las enzimas las tenemos que ayudar recreando las condiciones en las que ellas trabajan mejor. Esas condiciones están marcadas por el pH, sobre el que actuamos poco, pero generalmente no tiene demasiado problema para su corrección, pero fundamentalmente tenemos que trabajar sobre la temperatura. Las enzimas son muy caprichosas en ese sentido y trabajan muy bien a una temperatura óptima, a temperaturas más bajas son muy remolonas y a temperaturas altas se inactivan totalmente. Entonces, el control de las enzimas lo vamos a hacer fundamentalmente con buen control de la temperatura. Por supuesto, el otro objetivo es maximizar la obtención de extractos. Vamos a tratar de sacar en la maceración de transformar todo el almidón contenido en los granos y transformarlo todo en azúcar aprovechable. Ahorrar energía, hacer este proceso con el mínimo gasto de energía y minimizar los esfuerzos de limpieza posterior. Bien, avancemos sobre estos puntos, veamos cómo lo hacemos. Perdón. El macerador, en su concepto más o menos completo para una cervecería del tipo artesanal, tendría el tanque, acá no se alcanzan a ver, pero tenemos unas camisas de calefacción, el sistema de agitación constituido por una pala inferior y el mando del sistema de agitación. Lo primero que podemos hablar es lo siguiente: si yo sigo el proceso arranco con el proceso de elaboración de mi sala de cocimiento, lo primero que voy a hacer es cargar los granos sobre el agua que está esperando a los granos de malta en el macerador. Esa carga en las instalaciones más elementales lo hago abriendo la puerta del macerador y descargando los granos en una forma lenta para permitir que se
se disuelvan sin formar demasiados grumos. Lo hago con el agitador en marcha. El problema de esta operación, si la queremos mejorar, es que, por un lado, se pierde el polvo de la malta, ¿sí? Si somos rigurosos. O sea, cuando yo vuelco la malta molida, hay un porcentaje que está al estado de polvo, ese polvo se eleva y sale por la chimenea de vagos, lo pierdo. Y es muy rico en azúcares, lo estoy perdiendo. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que ingreso una gran cantidad de aire, porque los granos caen hacia la superficie del agua, arrastrando aire en su recorrido. Incorporan aire, que es lo que trato de evitar, la oxigenación. Y, por otro lado, tengo la desventaja de que a veces los granos caen formando grumos. ¿Eso cómo lo tengo que solucionar? Dando más agitación al macerador. Pero ya vamos a ver que agitar a una alta velocidad vendría a ser un pecado cervecero, ¿sí? Porque incorporamos aire y producimos los llamados efectos de corte o cizallamiento que redundan, ya lo vamos a ver bien en detalle, que redundan en obtener un mosto más viscoso, que después me es muy difícil de filtrar, ¿sí? Entonces, al mosto, en general, como regla, lo tengo que tratar suavemente para evitar esos cortes de cizallamiento, esos esfuerzos de cizallamiento. Ya lo vamos a ver bien. Para solucionar esto del ingreso de granos, hay una forma relativamente económica, que es usar un tipo de premezclador como el que ven acá en la figura, donde yo incorporo en la misma, acá ya no incorporo la malta en una puerta, sino la tengo que ingresar por una tubería. No importa que después sobre esa tubería yo pongo una tolva y lo vuelque manualmente, ¿no? Pero tengo que ingresarlo a través de una tubería. En esa tubería hay distintos diseños, pero en general hay un cono que está en el centro de la tubería donde bajan los granos. Entonces, los granos se encuentran con ese cono central y se ven obligados a esparcirse perimetralmente. En otro punto ingresa el agua a un caudal regulado, agua a la misma temperatura, agua de proceso y a la misma temperatura del agua que tengo en el batch, y la pulverizo finamente sobre el grano que va entrando, ¿sí? De esta forma yo mojo el grano antes de ingresar y desplazo el aire que pueda contener. Entonces, obtengo la ventaja de que el grano entra prehumectado, ingresa mucho menos aire, no forma en general grumos, porque ya viene humectado y separado, y por supuesto no elimino el polvo de malta que en el caso anterior lo perdía. Esto no es muy caro, se construyen así como lo ven. Muchas veces una construcción económica es directamente un caño con esto adentro, pero una construcción interesante, así lo hace Velo, es con un tubo de vidrio, de manera tal de que el operador cervecero vea cómo está mezclando, si está pulverizando mucha o poca agua, y pueda regular visualmente la mezcla. Entonces puede ver a través del vidrio cómo está premezclando la malta antes de entrar. Esto es un dispositivo no muy caro y la verdad que nos da muchas ventajas. Acá vamos a hablar de algo muy importante, que es quizás lo más importante, ¿sí?, del macerador, que es la calefacción. ¿Cuáles son los objetivos de la calefacción? Yo, si calefacciono bien en la maceración, yo tengo que lograr dos cosas. Un control preciso de la temperatura, ¿sí? Yo tengo que, idealmente, controlar en todo momento la temperatura del proceso. Y lo segundo es que tengo que tratar de que esa temperatura que yo estoy controlando sea uniforme en toda la masa, ¿sí? Son las dos cosas a lograr en un equipo de buena calidad en la calefacción. ¿Qué herramientas tengo para producir la calefacción de un macerador? Hoy en día hay dos modos de calefacción. El más usual en las cervecerías más chicas y menos profesionales es el del calentamiento por llama directa. Y en segundo lugar, la calefacción por vapor. Y acá me voy a detener para explicar bien esto, porque yo me he encontrado con mucha gente del mundo de la elaboración de cervezas que
no entienden mucho la diferencia, defienden mucho la calefacción por llama directa. A veces no hay más remedio porque es el equipo que puedo disponer, pero realmente deberíamos pensar en que ese es un método que no debe adoptarse, porque el método de la calefacción por vapor tiene unas ventajas notables respecto de la calefacción por llama directa. Y eso se los voy a tratar de explicar con 2 o 3 conceptos físicos, pero que creo que van a ser muy claros. Está claro que lo que necesitamos es que la temperatura sea lo más uniforme posible. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es que la superficie de calefacción que tenga el tanque sea también lo más uniforme posible en cuanto a temperatura. Pensemos que los tanques, acá sí se vio bien, por suerte, tienen una camisa, que es esta que ustedes ven acá. No sé si en el dibujo lo alcanzan a ver, yo ya les voy a mostrar un video para que puedan ver bien cómo son estas camisas. Se tratan de unas canalinas que rodean al tanque, a veces siguiendo, como en este caso, una forma helicoidal, por donde yo puedo inyectar el vapor y mantenerlo a una presión determinada. El vapor se va a condensar y existirá una válvula de purga de condensados que permitirá que esa agua, fruto de la condensación del vapor, sea eliminada. Acá hay un primer criterio de calidad que puedo señalar. Y ojo con esto. Las chaquetas de calefacción de los tanques por vapor tienen que ser con canalinas. Acá hay que desechar la idea de usar doble fondos o de usar chaquetas infladas o chapas preestampadas. ¿Por qué? La presión que nosotros usamos en vapor no es una presión muy alta. Nosotros vamos a trabajar para la calefacción en aproximadamente 2,5 a 3 bar. No es una presión grande, se podría usar con cualquier tipo de doble fondo. El problema se produce cuando yo termino de calefaccionar, cierra la válvula de vapor y todo el contenido de vapor de la chaqueta se condensa. El agua tiene un volumen que es 1500 veces más chico que el volumen del vapor, ¿sí? Entonces producimos un vacío importante y las estructuras resisten mucho menos la presión negativa que la positiva. Es decir, si no tenemos una canalina bien hecha, el tanque se nos chupa o la chaqueta se nos chupa, porque tenemos vapor directo. Entonces, ojo con este concepto. Los tanques que van a funcionar con calentamiento por vapor tienen que tener una buena canalina. Ahora les mostramos en un pequeño videíto de una fabricación en velo de cómo es una canalina para vapor. Estas son las canalinas que veíamos recién en el dibujo, ¿sí? Es una faja de chapa de no menos de 3 milímetros que está preconformada y una vez armado el tanque se suelda sobre su pared y forma un canal que, digamos, tiene la resistencia que tendría un caño. Entonces, eso no se va a chupar con un efecto de vacío del vapor. Pero veamos por qué la calefacción de vapor versus la calefacción directa. Yo voy a repasar, si me permiten, 2 conceptos físicos muy sencillos y los vamos a aplicar en este caso. Ustedes saben que, o todos sabemos, ¿no? Es algo que nos resulta intuitivo, que a la presión atmosférica a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. Eso es lo que nos dice la lista, la tabla de temperaturas y presiones de vapor saturado. ¿Eso qué significa en otras palabras? Si yo tengo el agua, un volumen de agua a 100 grados y lo pongo en contacto con una fuente que esté a más de 100 grados, el agua no va a tomar calor, pero no va a subir, no va a variar en nada su temperatura, sino que el calor que tome va a producir vapor. Obviamente, la temperatura es invariable. Si por el contrario, esa mezcla que tengo de agua más vapor, ¿sí? Yo la pongo en contacto con una fuente fría, lo que voy a hacer es que el vapor que estaba a 100 grados entregue calor y se condense. Pero la temperatura va a ser siempre de 100 grados. ¿Sí? Eso no cambia, porque es la temperatura en la que se produce el cambio de estado. En
en un recipiente calefaccionado por vapor, generalmente uso presiones, les decía yo, entre 2,5 y 3 bar. Eso significa que vamos a estar con temperaturas de 143 grados, a 3 bar. Como hay otro principio de la física que me dice, que también es intuitivo, que cuando yo pongo un gas en un recipiente, la presión es igual en cualquier punto del recipiente, el viejo principio de Pascal, significa que si yo mantengo con presión de vapor la chaqueta de un tanque a 3 bar, ¿sí? La presión va a ser la misma en toda la chaqueta y por consecuencia es imposible físicamente que algún punto de la chaqueta tenga una diferencia de temperatura, ¿sí? Si todo está a 3 bar, todo va a estar a 143 grados. Toda la chaqueta calefactora va a estar exactamente a la misma temperatura. Eso es imposible que lo logremos con alguna otra fuente de calefacción como la llama directa, por más que direccionemos los gases y demás. Esto me permite una fuente de calefacción de temperatura absolutamente uniforme. ¿Para qué es necesario esto? Para que nosotros podamos desarrollar lo que se llama la maceración por infusión. ¿Sí? Hay otros procesos, pero lo que generalmente se usa es el proceso por infusión. Existe la decocción y demás, pero sobre todo en cervecerías artesanales el proceso es por infusión. Una forma sencilla de realizar la infusión es la infusión simple. Ahí yo directamente busco una temperatura, ahí busco una temperatura, ¿sí? Que estará alrededor de los 63 grados, generalmente, que es donde trabaja la enzima más importante, que es la betamilasa. Entonces yo mantengo a esa temperatura un tiempo que está alrededor de 1 hora y logro la transformación más importante, que es la transformación de la gran parte del almidón en maltosa, que es el azúcar fermentable fundamental de la cerveza. Después produzco un calentamiento más lento y me estaciono otra vez unos 10 minutos a una temperatura mayor para que trabaje la otra enzima importante, que es la alfa-amilasa, para producir algunos azúcares no fermentables como la dextrina, ¿sí? Ahora, si yo hago este proceso, obviamente tendré que tener bajo control las temperaturas. Mucho más si hago un proceso de maceración escalonado, que es mucho más preciso. El anterior es más útil cuando se utilizan maltas muy bien modificadas, donde tengo un balance de enzimas, donde puedo ignorar el trabajo de algunas enzimas o hacer que algunas enzimas trabajen menos y estacionarme en una temperatura determinada. En estos casos, yo puedo trabajar, si lo hago de esta forma, con maltas menos modificadas y produzco estacionamientos a distintas temperaturas para obtener distintas ventajas. Una cuestión típica es producir un estacionamiento a 45 grados, ahí trabajan los beta-glucanos. Estos beta-glucanos, si yo los transformo en esta etapa, después tengo menos problemas de viscosidad y tengo una mejor filtrabilidad de la cerveza. Entonces, si yo hago un estacionamiento de los beta-glucanos inicial, después me alivio de tener que trabajar tan delicadamente la cerveza para que no me suba la viscosidad. Después se suele hacer 1 o 2 estaciones para que trabajen distintos tipos de proteasas, generar proteínas. En este caso, la proteasa que se genera a 52 grados es una de alto peso molecular que me permite estabilizar la espuma. Entonces, muchos cerveceros hacen un estacionamiento de 10 a 20 minutos en esta etapa. Después volvemos otra vez a calentar y mantenemos, sí, en la transformación importante, que es la transformación que origina la betamilasa, y ese es más o menos de 1 hora. Finalmente volvemos a levantar y obtenemos la dextrina a través de la alfa-amilasa. Esto ustedes lo saben, ¿sí? En general lo saben porque es el proceso de la cerveza. Ahora, el problema es poder hacer esto en forma precisa con un macerador. Ese es
nuestro problema, digamos, ¿no? Entonces, ahora les muestro cómo podemos llegar a hacer eso de la mejor manera. Si nosotros hacemos calefacción por vapor, nosotros tenemos que controlar la temperatura habilitando o deshabilitando el ingreso de vapor. Una forma muy buena de hacerlo es a través de lo que se llama una válvula on-off. Esta es una válvula que va a permitir, cuando se alcanza la temperatura objetivo, la válvula cierra y después desciende un poco la temperatura y la válvula vuelve a abrir. El control se produce a través de, digamos, una variación tipo diente de sierra que me permite aproximar la temperatura en una zona diferencial de más o menos 1 grado. Eso significa que si yo quiero mantener a 63 grados, corto a 63,5, vuelvo a habilitar la válvula en forma automática, no lo hago manual, se lo hace el equipo automáticamente, ya vamos a ver cómo, y vuelve a habilitar medio grado más abajo. Esto ya es muy bueno, pero si quisiéramos algo mejor, deberíamos hacer lo que se llama un control continuo, donde ya usamos de este tipo de válvula, que son válvulas modulantes. Esta válvula permite no abrir al todo y habilitar el 100% del vapor y después cerrar y anular el ingreso totalmente, sino que lo que me permite es habilitar una entrada regulada del vapor y la válvula puede tomar cualquier posición intermedia. Esto es como regular el agua caliente en la ducha, digamos, ¿no? Entonces logramos que a partir de ahí las temperaturas, haciendo una buena regulación, logramos que las temperaturas puedan mantenerse en nuestra temperatura objetivo casi en forma exacta, con una pequeña oscilación al inicio. Lo que les quería hablar acá rápidamente es del agitador. El agitador en un macerador siempre es inferior. ¿Por qué el agitador es inferior? Porque tenemos que minimizar el ingreso de aire. El mando del agitador en este caso está debajo del tanque, el motor reductor que lo mueve. A veces suele estar por arriba del tanque y tiene un eje que se sumerge en el macerado y tiene las paletas inferiores, ¿sí? Las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Al momento, esto es otro concepto de calidad del equipo. Si el motor reductor, el mando, está arriba, tenemos un eje que atraviesa la superficie, ¿sí? La rotación de ese eje y algo de aire me hace ingresar en la masa, no es lo ideal. En este caso, el ingreso de aire es el menor. Ahora, este equipo es más complicado porque yo tengo un eje que pasa por el fondo y por lo tanto tengo un sistema de estanqueidad de sellado que es más delicado. Con el tiempo las juntas me pueden perder y pierdo líquido. En el caso del motor reductor superior ese problema no existe. ¿Cuál es la función del agitador? Dos, y las dos son muy importantes. La primera es tratar de mantener sobrenadando a los granos y evitar la formación de aglutinamientos. ¿Para qué? Para que el agua rodee a los granos y los envuelva completamente. Y el efecto de transferencia, de dilución y la generación de azúcar sea el mejor posible, a través de la disolución de los almidones. Y la otra función importante es la de homogeneizar la temperatura. Ustedes van a ver que los buenos maceradores tienen una forma de pala como la que ven acá. Es decir, es una pala que tiene una inclinación en un sentido en la parte central y en la parte periférica tienen la inclinación contraria. ¿Por qué? Porque lo que persiguen justamente es darle la dinámica que se ve en este esquema al líquido dentro del macerador. Es decir, lo que se pretende, la primera pala lo envía hacia abajo, la segunda lo eleva. Entonces tratamos de establecer esta circulación. Esta circulación me permite barrer la superficie de calefacción. Si no lo hiciéramos tendríamos diferencias de temperatura muy grandes. Favorecer el intercambio térmico, porque nosotros estamos barriendo con líquido la superficie más caliente, y uniformizar por lo tanto la temperatura, mover el líquido más caliente que está en la pared y llevarlo al centro donde está el líquido más frío. Esto es
tratar de conseguir el segundo objetivo que yo les decía, de que la masa tenga una temperatura lo más uniforme posible en todo el volumen. Simplemente acá, como curiosidad, les muestro, esto es una termografía hecha de un buen macerador y se ve cómo, aún con agitación, hay diferencias importantes. Lo que ven ustedes en el mar rojo es la temperatura más caliente, la azul es más fría. Cuando se aumenta la temperatura y se da 1 minuto de estabilización, tienen toda esta zona 2 grados más fría, más o menos, que la temperatura de calefacción. Después de un tiempo de agitación, esta zona se reduce en virtud de ese movimiento de convección forzada que le damos con el agitador. ¿Está bien hasta ahí? Si hay alguna pregunta, por favor me paran. Bien, automatización y control. Esto que yo les voy a decir ahora vale para todo el proceso. ¿Cómo se hace hoy en día la automatización aún de una pequeña sala de cocimiento? Porque aunque a ustedes les parezca raro, esto que yo les voy a mostrar no es lo más caro, es bastante barato en comparación con el resto del equipamiento del equipo, ¿sí? Generalmente ponemos un PLC. Rápidamente, un PLC es un equipo electrónico donde el fabricante descarga un programa que desarrolla la lógica. Por ejemplo, las rampas de calefacción que mostraban recién. El PLC desarrolla una lógica. Al PLC, ¿sí?, al controlador lógico programable, le llegan datos de los sensores. Por ejemplo, en este caso, un sensor de temperatura, ¿sí? El PLC lee esos datos, procesa el programa según el programa del fabricante y emite una respuesta sobre un actuador. Por ejemplo, la válvula de vapor, diciendo abrí más, cerrá, estoy muy caliente, la temperatura está muy alta. Ese trabajo lo hace el PLC a través de un programa que genera el fabricante. Y esto se completa con un panel HMI, un panel de diálogo hombre-máquina, que siempre debe estar. Este panel es el que permite la doble comunicación, es decir, permite que el operador conozca los datos del proceso, temperaturas, velocidades y demás datos que estoy midiendo, presiones, y permite también que el operador ingrese los datos de consigna que él quiere, la temperatura, las rampas, los tiempos de estacionamiento. El esquema de las cervecerías, de la sala de cocimiento de cervecerías hoy día, incluyen siempre estos equipos, ¿sí? Los invito después, si quieren verlos más en detalle, la mini cervecería que está en el stand, la Fusion 500, tiene esto y con gusto si se arriman después se los muestro en detalle. Bien, ¿qué instrumentos podemos ponerle al macerador? Y hay algunos más importantes que otros, pero básicamente el macerador tiene que tener control de temperatura, obvio, ¿sí? O sea, tengo que poder ver la temperatura. Si tengo un nivel continuo, mejor. Y si no, tendré que tener un tubo de nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fundamental que yo sepa el contenido de agua inicial que tengo para no errar mi relación de empaste inicial, ¿sí? Entonces, en los equipos más sofisticados yo tengo un control de nivel continuo, que es a través de un transmisor de presión que mide la presión de la columna hidrostática. Eso lo transmite al PLC, el PLC lo ve como un volumen, lo traduce a un volumen. Si no tengo eso, por lo menos un tubo de nivel. Por supuesto, la velocidad del agitador debe ser controlable. Acá me faltó decirles algo, que se los mencioné antes. El agitador tiene que funcionar a la menor velocidad posible. Es decir, tengo que tratar de lograr el objetivo de uniformizar las temperaturas y mantener el grano en flotación, pero a la menor velocidad posible. ¿Por qué? Porque genero lo que yo les decía recién, los esfuerzos de corte. Los esfuerzos de corte son esfuerzos que se generan por diferencia de velocidad en las moléculas de los beta-glucanos, ¿sí? Les hace cambiar de forma y los
los hace que se transformen en geles, ¿sí? Entonces, si yo los agito mucho, introduzco geles en el mosto y hago que el mosto sea más viscoso, ¿sí? Y después tengo dificultades en el filtrado. Por lo tanto, para evitar eso, lo primero que habíamos visto recién, hago un estadio para eliminar los betaglucanos lo más que pueda y a partir de ahí agito poco. Las bombas tienen que funcionar lentas, ¿sí? Y no tienen que haber curvas bruscas, ¿eh? Fundamental el diseño de la pala para que funcione en forma lenta. Hoy en día, ¿qué hacemos? Motorizamos los agitadores siempre con un variador de velocidad. Entonces el maestro cervecero puede dar el punto ideal en el cual obtiene el mejor resultado. Una uniformidad satisfactoria, bajo ingreso de oxígeno y no produce o minimiza los esfuerzos de corte. En general, un tip que les doy, ustedes tienen que ver que el agua gira, pero nunca tienen que ver que la pala gira más rápido que el agua, ¿sí? Si la pala gira más rápido que el agua, ya están produciendo esfuerzos de corte importantes, ¿eh? Por lo tanto, las aceleraciones también tienen que ser lentas. Otro sensor importante es el detector de espuma, ¿eh? Puede no existir, pero es un detector de nivel que se ubica arriba y en algún momento, cuando se produce mucha espuma, este detector envía el dato al PLC, el PLC corta la válvula y corta la generación de vapor simplemente para que no se me desborde el equipo con espuma, ¿eh? Y algo más sofisticado que existe en las cervecerías más importantes es también un totalizador de caudal que mide cuántos litros ingresé de agua y mide después cuántos litros egreso de mezcla empastada, ¿eh? Como muy importante, el lazo de control fundamental acá es el de las rampas y los de reposo de calefacción. Eso lo logro con un buen control de temperatura y con una buena válvula para controlar el ingreso de vapor, ¿eh? Estos son pantallas que he sacado de la misma máquina que está en exhibición ahora, simplemente para mostrarles que una maceración la pueden controlar de esta forma. Ustedes pueden regular la cantidad de pasos que van a hacer en la maceración y cuando la maceración está en ejecución, el PLC a través de su pantalla permite mostrarles cuál es la temperatura actual, a qué temperatura quieren llegar, esta la definieron ustedes, si está en el proceso de rampa, cuándo llegó a la temperatura y los minutos que llevan de estacionamiento de esa temperatura, ¿eh? Todo eso lo pueden almacenar en una receta y después seleccionar directamente la receta, ¿eh? Tienen que tener control de velocidad de bombas, control de velocidad del resto de los equipos que trabajan en la planta. Simplemente del SIP les voy a decir que es algo que tienen que tener siempre en cuenta, ¿eh? Las esferas de rociado de SIP tienen que permitir que no queden zonas oscuras sin que llegue la solución de lavado. Tienen que tener una esfera de SIP también en la chimenea y el SIP tiene que asegurarnos que no queden sombras sin ser atacadas por la solución de lavado. Bueno, este es un dibujo muy pobre, no se ve muy bien, pero simplemente con esto les quiero contar otro detalle de calidad, digamos. En las chimeneas, y sobre todo en la del macerador, y muy especialmente del cocedor, existe un dispositivo que es una bandeja anular que permite que los vaos, cuando salen de la chimenea y tocan la superficie fría, se condensan y que ese condensado corra por la pared y nunca vuelva a la masa que lo expulsó, porque ahí están los aromáticos que nosotros queremos eliminar, como el DMS. Entonces, este tipo de dispositivo que impiden que el condensado de los vaos vuelva a caer es fundamental, ¿eh? Ya que hablamos de sanitización, quiero hablarles algo de lo nuestro.
qué es el acabado sanitario, de explicarles algunas cosas para que ustedes lo manejen al momento de seleccionar sus equipos, ¿sí? Las normas IRAM, que coinciden con todas las normas internacionales, dicen que un pulido sanitario es aquel que tiene una rugosidad media aritmética menor a 0,8 micrones. ¿Qué es esto? Una rugosidad, si nosotros viéramos una chapa, le hiciéramos un corte y la viéramos al microscopio, veríamos que tenemos una serie de picos y valles, ¿eh? En los valles es donde se puede quedar alguna suciedad y reproducirse algún microorganismo que no es alcanzado en el proceso de sanitización. Por lo tanto, lo que establece la norma es que estos picos y valles deben ser lo suficientemente pequeños como para que la limpieza sea efectiva y por lo tanto el material pueda ser utilizado para la producción de sustancias alimenticias. Esto se mide con una variable aritmética, no vamos a entrar en los detalles, pero simplemente es un promedio, es decir, se miden en una determinada longitud los picos, los valles y después en valor absoluto, ¿no? Es decir, no se miden los picos positivos y los valles negativos, se mide todo en valor absoluto, se divide por la cantidad de mediciones y obtenemos lo que se denomina rugosidad media. Esta rugosidad media tiene que ser menos 0,8 de milésima de milímetro para que el equipo sea sanitario, ¿eh? Esto debe cumplirse sí o sí. ¿Cómo lo traducimos esto en las chapas? Cuando nosotros compramos chapa de acero inoxidable, en general nos van a decir que la chapa es 2B, que la chapa es sanitaria porque es 2B. El 2B es una característica del acero inoxidable que no habla de la rugosidad superficial, sino del proceso con que ha sido laminado. Esto es un laminado en frío, de alta calidad, y que nos asegura que siempre que tengamos una chapa 2B en los espesores que usamos en los tanques, de 1 a 4 milímetros, siempre vamos a estar por debajo de la rugosidad requerida, de los 0,8 micrómetros. ¿Eh? Ahora, esa es la chapa, pero después yo tengo que procesar esa chapa y permitir que no queden con el producto terminado zonas donde puedan alojarse microorganismos. Es decir, yo puedo tener la chapa perfecta, pero después cuando la proceso, la marco, la daño y obtengo, por lo tanto, una falsa sensación de que tengo un equipo sanitario. Yo les voy a mostrar ahora un video, los invito a que vean cómo se procesa la chapa. Estas son imágenes tomadas del taller nuestro. Acá tienen ustedes un devanador de la chapa donde se plancha. Esta es una chapa que ustedes están viendo 2B, con un buen grado de terminación. Pero quiero que observen esto. Esta máquina va a planchar la chapa, pero además le está pegando simultáneamente un film autoadhesivo que es el protector. Es decir, la chapa, nosotros arrancamos la producción devanando la chapa y poniendo un film protector que nos va a cubrir de algún posible daño durante la manufacturación posterior. La chapa sale como ustedes la están viendo acá, ¿no? Totalmente cubierta por un film adhesivo. Así se trabaja la chapa en el resto del proceso. Se rola, se arman las virolas y se saca ese film recién al final cuando se va a lavar el tanque. Hay procesos que no podemos hacerlos con film. Por ejemplo, cuando hacemos los techos toriféricos, ahí tenemos que hacerlo por estampado. Entonces, necesariamente quedan marcas. Ahí hay que hacer un proceso de pulido manual o semimanual. Y se hace, acá van a ver el ejemplo de un techo toriférico que está siendo pulido con distintos granos hasta que verificamos que la rugosidad ha quedado bien por debajo de los 0,8 micrones que necesitamos para que sea sanitario. Esto se suele hacer en casquetes, siempre se hace en casquetes toriféricos de fermentadores y en los conos de los TCC.
¿Mm? Después de eso, tenemos que verificar que la medición haya sido correcta. Entonces, se toman mediciones de rugosidad con un rugosímetro en distintos puntos y se ve visualmente que no hay una marca puntual. Las soldaduras también, ya vamos a ver, pueden introducir puntos donde queden microorganismos. Ahora, a continuación, le mostramos el video donde vemos la soldadura robotizada. Digamos, los tanques en nuestro taller, en la mayor parte de las soldaduras, se hacen a través de robot, con una soldadura TIG, con una atmósfera inerte, y eso nos permite que, una vez regulado el robot de soldadura, la soldadura es perfecta, digamos, se regula las intensidades, el porcentaje de gas inerte y demás, entonces queda una soldadura de muy alta calidad. Después de la soldadura automática también hay otro robot, no lo tenemos en imágenes, que los atina, las soldaduras longitudinales y horizontales. Ahora tenemos que trasladarlo, si fuera una planta de varios equipos, tenemos que trasladarlo del macerador a la cuba filtro. Este traslado, ojo, es delicado, porque acá estamos trasladando jugo más grano, mosto más grano. Entonces tiene que ser hecho con una bomba de rotor abierto, mínimamente, o de paletas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de calidad de la cuba filtro? Lo mismo que antes, combatir a nuestro enemigo el oxígeno, maximizar la eficiencia del filtrado y la clarificación del mosto, maximizar la obtención de extractos. Vamos a tratar de sacarle todo el azúcar aprovechable al grano y no desechar con las heces todavía mucha cantidad de materia aprovechable. Y por supuesto vamos a tratar de evitar la obtención de extractos indeseables, los que no queremos, como los taninos, por ejemplo. Y por supuesto hacerlo con un costo de energía baja y minimizar los esfuerzos de sanitización posterior. ¿Cómo es una cuba de maceración? Rápidamente, ¿qué tiene? Es un tanque, no necesita calefacción, sí tiene aislación, porque es bueno no perder temperatura, pero no necesitamos calefaccionar. En general tiene un rastrillo. El rastrillo se ve pálidamente en esta forma, ya se los voy a mostrar en detalles. Tiene el mando de movimiento del rastrillo, ya vamos a ver para qué sirve. Y tenemos todos los picos y toberas que sirven para el recirculado del primer mosto y el recirculado del agua de lavado posterior. Veamos todo esto con un poquito más de detalle. Primero hablemos del falso fondo. ¿Cómo filtramos? Ustedes lo tienen claro, más o menos, ¿o no? ¿Sí? Lo hacen así. Tenemos una criba, una malla, sobre la cual se apoyan. Nosotros pasamos el macerado, se deja unos minutos de decantación, las cáscaras, los sólidos y los granos descienden hasta el falso fondo, ¿sí? Y sobre este falso fondo se apoyan los sólidos y el líquido puede pasar. Se establece una recirculación, estas partículas sólidas forman una cama filtrante, que es la responsable de hacer el filtrado justamente del jugo, del mosto. Este falso fondo es muy importante como datos de calidad constructiva de la máquina. Este falso fondo tiene que ser grueso, ya he visto muchos falsos fondos doblados, abollados, tiene que ser grueso. Esto se construye de una chapa no menos de 4 milímetros. El ranurado, en este caso que ustedes están viendo, se hace con un corte láser, y la placa tiene que ser desmontable, porque de vez en cuando ustedes tienen que ver qué pasa debajo del falso fondo y tienen que desarmarla y poder limpiar en profundidad. Entonces, tiene que ser desmontable. Una característica más importante. Fíjense, esta es la misma placa de falso fondo vista
del lado de arriba, es decir, donde retiene a las heces, y visto del lado inverso, donde ustedes ven que tiene unas pequeñas patitas y se ven los cortes, ¿sí? Si ustedes ven en detalle, estas ranuras son más angostas que estas que se ven acá. ¿Lo ven? Esto es a propósito y se hace con un corte láser difuso, de manera tal de que se genere un perfil como este que ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque si hay una partícula que logra pasar, ya no queda trabada, ¿sí? Es importante que la malla tenga este perfil. Si fuera recto, se trabaría y sería muy difícil sacar los sólidos de la ranura, ¿eh? La altura, esto también lo he visto, he visto muchos problemas en algunas cubafiltros porque están construidas con una altura entre el falso fondo y el fondo muy grande, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que para iniciar el proceso lo primero que vamos a hacer es sanitizar por debajo del falso fondo, ya vamos a ver cómo, y después vamos a ingresar agua entre el fondo y el falso fondo. Vamos a ingresar agua, ¿para qué? Para evacuar el aire y para uniformizar la temperatura. Y recién después vamos a cargar, ¿sí?, desde el macerador la carga. Quiere decir que esa agua está colaborando a la dilución del mosto. Si se hacen alturas muy grandes, es mucha el agua que tengo que agregar, ¿sí? Entonces tengo que agregar poca agua, tiene que estar cerca. Pero no tan cerca como para que me impida que una vez que pase el jugo se pueda distribuir a las toberas en forma uniformemente y no se me canalice el mosto a través de ese colchón filtrante, ¿eh? Y también me tiene que permitir que entre el fondo y el falso fondo exista un pico rociador que me pueda limpiar ese sector cuando hago el proceso de SIP, ¿eh? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. La planta de recirculado y lavado. Una cuba filtro fabricada por Velo, donde tienen la malla, se ve la malla abajo y se ve estas especies de campanas invertidas, es porque el primer mosto, es decir, cuando yo hago la primera carga, yo hago recircular ese primer mosto y lo hago pasar a través de la capa filtrante para clarificarlo, ¿sí? Y de paso, para compactar la capa de heces que forma el colchón filtrante. Mientras yo hago ese recirculado, en este caso, el recirculado viene por el mismo eje del rastrillo y se deriva a unos brazos que en estas campanas lo hacen rebotar y caer en forma esparcida, digamos, ¿no? Para tratar de que la carga sobre todo el colchón filtrante sea uniforme, ¿eh? El colector de fondo. Esto es una cervecería grande. Una vez que debajo del falso fondo yo tengo el fondo verdadero. En ese fondo yo tomo, ¿sí?, el mosto que ha pasado por la cama filtrante. Si yo lo tomara en un solo punto, yo tendería a que todo el mosto se canalice a través de una diferencia de presión y pase por el mismo canal de la cama filtrante dirigido a esa única salida. Entonces, el criterio es en las cubas filtros grandes que por cada metro cuadrado de malla tengo que poner una salida. En las mini cervecerías esta relación es aún menor, ¿sí? Entonces yo lo que tengo en realidad siempre son varias tomas de fondo para permitir que el pasaje sea lo más uniforme posible a través de la cama filtrante, esto sería en una cuba industrial, Fíjense lo que se hace, se toman un montón de puntos de pica, que se llama, o sea, de tomas de fondo, debajo del filtro y se llevan un colector común que va a la bomba. En cervecerías más chicas, como las nuestras, esto es menor, es más chico, pero tenemos que respetar la misma forma constructiva, Esto que ustedes ven está en esto es una foto de la mini cervecería que está acá en exposición. Fíjense que aún siendo muy chica, tiene varios puntos de toma de fondo, Esos puntos van
esas bocas van a un colector común y de ahí toma la bomba para el recirculado y el lavado. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me entienden? Bueno. Bien, acá se ve un ejemplo en otro tipo de máquina donde se ve el reductor que mueve el rastrillo, que en este caso es inferior, y se ve el colector que toma todas las conexiones de fondo. El rastrillo es este dispositivo que gira, que tiene un eje central, tiene dos brazos a 180 grados y tiene unas varillas con algunas planchuelas a modo de cuchillas y otra en zigzag. La idea de esto es que al producir el giro va desacomodando, moviendo las capas de la cama filtrante para impedir que se formen canales. Lo que se trata es de que cada grano quede rociado por el mosto, invadido por el mosto. Entonces, lo que hace el rastrillo permanentemente es ir moviendo esas capas para permitir formar canales nuevos de pasaje, ¿sí? En un concepto básico, el rastrillo solamente gira. Cuando la cuba filtro es más sofisticada, además el rastrillo puede tener un movimiento ascendente y descendente, que permite justamente este efecto. Digamos, en un concepto básico el rastrillo hace eso, pero también, fíjense, el rastrillo tiene un movimiento, esto ejemplifica el movimiento de ascenso. Puede subir y también puede girar a menor altura. Es decir, que tengo con el rastrillo dos posibilidades de controlar mi cama filtrante. Una es a través del movimiento, dándole mayor o menor velocidad, y otra es a través de la altura, dándole mayor o menor altura respecto de la malla o del doble fondo filtrante. ¿Esto qué significa? El cervecero sabe que si el mosto está saliendo muy turbio, tiene que permitir que la capa se compacte, ¿sí? Para permitir que la capa se compacte, lo que tiene que hacer es o hacer girar o detener al rastrillo o elevarlo. Con eso va a permitir que la capa se compacte. Si después ve, por el contrario, que la presión diferencial es muy alta, es decir, la presión que tiene arriba respecto a la que tiene abajo es muy alta, es que se le está compactando demasiado. Entonces, en ese caso, lo que hace es bajar el rastrillo o acelerarlo. Este proceso, cuando está automatizado, lo hace automáticamente la máquina y uno define los parámetros de reacción que quiere. Esta cuba filtro, esta que estamos viendo acá, es justamente la máquina que tenemos ahora en exposición. Fíjense que esta tiene una particularidad. El relleno de la cuba filtro está ocupada por un cilindro. Este es un diseño que se llama Pegasus, y que lo que busca es que las velocidades del rastrillo no sean tan distintas en el rastrillo que está más cerca del centro del que está más afuera. Porque el problema que tengo cuando tengo un rastrillo con un diámetro muy grande es que las cuchillas de afuera van muy rápido y las de adentro tienen una velocidad tangencial muy baja. Entonces la cama tiene una formación muy poco uniforme. Una solución es eliminar el centro, ¿sí? Este es el caso de la mini cervecería que tenemos en exposición. Bien, dijimos, recirculamos, clarificamos, a partir de ahí ingresamos agua, el agua de lavado. Con el agua lavamos el grano y mandamos después a la cuba de hervor. Algunas cosas importantes. Si bien yo le decía que este tanque no tiene calefacción, sí tenemos que tener control de temperatura. ¿Eso cómo lo hacemos? Con el agua de lavado, controlando la temperatura del agua de lavado que ingresamos. El agua, a ver, desde el punto de vista de la filtrabilidad, a nosotros nos convendría que la cuba filtro tuviera la mayor temperatura posible. O sea, sería ideal, desde el punto de vista de la filtrabilidad y la calidad del filtrado, que la tuviéramos a 100 grados. Total, después la vamos a hervir. El problema es que, ¿por qué conviene que la tengamos a 100 grados? Porque de esa forma es menos viscosa
y la filtración es más eficiente, ¿sí? Ahora, si nosotros hiciéramos eso, el problema que tendríamos es que inhibiríamos a todas las enzimas definitivamente. Y lo que generalmente procura el cervecero es no terminar de eliminar a las alfa-amilasas, ¿sí? Las alfa-amilasas mueren por arriba de los 80 grados o quedan inactivas por arriba de los 80 grados. Pero puede ser que cuando yo haga el lavado me encuentre con todavía almidón en los granos. Entonces, si yo ya lo calenté a 100 grados, ya no hay ninguna enzima que pueda reducirme el almidón que me quedó, ¿sí? Entonces, lo que procura el cervecero es calentarlo lo más posible, hasta 78 grados, para no inhibir definitivamente a las alfa-amilasas y mantenerlo a esa temperatura. Ni más bajo para que no se torne más viscoso, ni más alto como para que, si todavía queda almidón, yo lo pueda transformar. ¿Se entendió? Bien, después lo que me queda es descargar las heces. Es decir, una vez que yo hice el lavado y ya logré extraer una buena extracción de las azúcares que quedaban, bueno, yo ya lo que hago es enviar todo el mosto, pero ahora sí, solo el mosto, a la próxima cuba, que es la de hervido. Y acá me quedan el orujo, las heces, los sólidos, que los tengo que eliminar. Una forma de eliminación, la más común, es la eliminación inferior. Es decir, se tiene un tubo grande abajo y una válvula de tipo guillotina. Entonces, se abre esa válvula y el mismo rastrillo toma otra función, la hemos hecho animada para que se entienda, que es la de actuar esta paleta. Generalmente baja esta paleta y funciona al revés. Entonces, lo que pasa es esto, el rastrillo baja esta paleta, ¿sí? Y ahora produce un giro, estando en la posición inferior, que va guiando, la paleta puede tener distintas formas, va guiando el grano hacia la boca de salida. Entonces, girando, yo hago que salga. En otros diseños, como la máquina que tenemos en exhibición, por una cuestión constructiva, como abajo tiene el Whirlpool, no puede ser descargado por abajo, entonces descarga lateralmente, descarga por esta puerta. Y la paleta, esa que ustedes tienen por tratarse de una máquina de baja producción, no es automática, no es mecanizada, sino que el operador abre la puerta y manualmente desengancha y baja el rastrillo, ¿sí? Después pone la máquina a girar y el rastrillo empuja hacia afuera a todos los sólidos que se descargan por la puerta, ¿sí? Esta operación tiene que tener una traba de seguridad, porque siempre existe la tentación de meter la mano para sacar el orujo y puede venir el rastrillo y nos quedamos sin orujo y sin mano. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Generalmente las máquinas tienen o una llave que la tiene el que opera y que sabe que con eso puede hacer girar el rastrillo, porque normalmente si está el rastrillo girando y yo abro la puerta, la máquina debe pararse, no debe girar más en seguridad. Pero como en este caso, en esta operación, yo necesito el rastrillo girando y la puerta abierta, tengo o una llave de seguridad o una operación con 2 pulsadores. O sea, la gente que está afuera tiene que apretar 2 pulsadores permanentes y no los puede soltar. Entonces no le queda mano para meter adentro. ¿Sí? ¿Se entendió? Para que no se le vaya la mano con la elaboración de cerveza. Bueno, estos son detalles, pero a ver, yo cuando les decía conceptos de calidad y criterios de calidad me refería justamente a todo este tipo de puntos a tener en cuenta. Bien, cuba SIP. Una cosa final. Para el SIP es importante, no todos lo tienen, entre el falso fondo y el fondo tengo que tener picos rociadores tangenciales, ¿sí? Porque yo tengo que asegurarme que ahí no me quede suciedad cuando hago el SIP. El resto es como ustedes saben, bochas de lavado, bochas en la chimenea. Automatización y control, ya. Al PLC, ¿qué deberíamos llevarle? Y al PLC deberíamos llevarle control de temperatura, porque eso me va a decir, me va a permitir controlar la temperatura del agua de ingreso de lavado. El totalizado de caudal
es más sofisticado, pero se podría llegar a tener, es decir, poder medir el caudal que le cargué y el caudal que recirculé. La velocidad de bomba de Mach, o sea, la velocidad con que recirculo, la bomba de recirculado tiene que ser de velocidad controlable. Eso es fundamental, porque no solo controlo yo la capa con el rastrillo, sino también lo hago con la bomba. También cuando se me compacta mucho la cámara, yo le doy menos velocidad a la bomba circula menos caudal y establece una presión diferencial menor, no aplasta tanto el colchón y filtra mejor. La velocidad del agitador y la velocidad de la bomba de recirculado tienen que ser controladas. La posición del sistema de elevación, ¿sí? O sea, el sistema sube y baja, pero tiene que tener un tope, no llevarse puesta la placa filtrante, que también ha pasado, ¿sí? Y esta medición es muy importante, la presión diferencial. Si uno la pudiera tener, sería lo ideal. ¿En qué consiste esto? Hay acá abajo un transmisor de presión y otro que está en el lateral. Entonces, estos transmisores de presión van tomando la presión antes del colchón o dentro del colchón y la presión debajo del colchón filtrante. Si el sistema está completamente automatizado, cuando ese diferencial de presión aumenta, el mismo PLC ordena ir más rápido al rastrillo, porque significa que se ha compactado. El rastrillo va más rápido, o lo baja, o disminuye la velocidad de la bomba. O hace todo eso secuencialmente, según yo lo he programado, ¿sí? Si no tengo eso, bueno, tendré que observar muy bien el jugo que sale, para poderlo controlar en forma manual. En las máquinas ya industriales, lo que existe también es un sensor de turbidez. Entonces se controla presión diferencial y turbidez. En función de eso se regula altura de rastrillo, velocidad y caudal de bomba. Esto ya es más sofisticado para una cervecería artesanal. Pero si encuentra turbidez, significa que no está filtrando bien. O sea que se ha desarmado el colchón. Entonces, las reacciones posibles si encuentra turbidez es: acelero la bomba, bajo la velocidad del rastrillo y subo el rastrillo. O sea, todas esas cosas contribuyen a que el colchón se apelmace, se cierren los canales y filtre mejor. Entonces ya no sale tan turbio. Si me paso en este proceso, lo que va a pasar es que va a filtrar muy bien, pero va a pasar con mucha dificultad. La dificultad en el pasaje me voy a dar cuenta porque la presión diferencial es muy distinta, la que está antes que la que está después. En ese caso me doy cuenta que estoy trabando mucho el pasaje, el colchón está muy compacto. Entonces ahí tengo que tomar la decisión inversa, hacer andar a la bomba más lenta, girar más rápido para desarmar más el colchón y bajar el rastrillo para desarmarlo. O sea, son acciones correctivas. La turbidez, la única forma que la soluciones es que lo vuelvas a recircular, digamos, se está recirculando. Ahora, si ya estás enviando, estás en agua de lavado y ya estás enviando al tanque hervidor, chao, te fue un poco de turbidez, lo sacarás después, no, ahí ya no puedes hacer más nada. Existen los transmisores de presión diferencial que tienen un precio realmente muy caro, porque son muy sofisticados y traen una electrónica muy cara. Pero se puede hacer una instalación que es mucho más sencilla, que es no medir directamente la presión diferencial, es medir presión antes y medir presión después, con dos sensores. Esos dos sensores los mandamos al PLC, en el PLC hacemos la resta y en función de eso tomamos la decisión. Esos transmisores de presión suelen ser bastante más económicos que uno que haga la presión diferencial. Esto me da pie para comentar. Hay dos formas de hacer el lavado, ¿sí? Una forma es hacerlo en línea, por decirlo de alguna forma. Es decir, yo mando el agua de lavado, ¿sí? Y regulo la bomba para que el agua que sale sea igual al agua que entra. Entonces yo mantengo apenas una capita por arriba del colchón de filtrado, ¿sí? La otra forma es hacerlo por batch, es decir, yo mando agua de filtrado y lleno el tanque y espero, ¿sí?, que el agua baje. Si yo no tengo una medición de presión diferencial, me conviene hacer el segundo método. Por esa forma yo me doy cuenta que si demora mucho en bajar es porque el colchón está muy apretado. ¿Por qué? Porque no tengo la medición de presión diferencial. Y acá los cerveceros se dividen. Algunos dicen, no, es mejor hacerlo con el agua y después filtrando, o es mejor hacerlo
a caudal exacto. Veamos el cocimiento o el hervor propiamente dicho. Acá, ¿cuáles son las funciones? Repasemos un poco cuáles son las funciones cerveceras de este proceso. Inactivar la enzima, lo decíamos recién. Recién habíamos dejado activas a las alfa-amilasas. Acá ya queremos que no trabaje más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elevar la temperatura hasta llegar a los 100 grados. Con eso, las enzimas van a quedar inactivas. Este es en el momento donde nosotros vamos a agregar el lúpulo, ¿sí? Y vamos a producir la isomerización de los alfa-ácidos del lúpulo, que son los que me van a dar el amargor que yo vengo buscando. Vamos a coagular las proteínas, los polifenoles y los taninos, que somos las sustancias que no queremos que integren nuestra cerveza y que van a precipitar finalmente en el whirlpool. Acá las vamos a coagular para que se separen del mosto. Por supuesto que vamos a esterilizar el mosto. Acá es importante, cuando nosotros hemos ingresado los granos, seguramente hemos ingresado bacterias con los granos, microorganismos. Este es el momento donde lo esterilizamos, ¿sí? A partir de ahora, en nuestro proceso tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque acá tenemos una esterilización. De acá en adelante ya no hay más esterilización posible. Una contaminación nos arruinará la cerveza para siempre, ¿sí? Y otra cosa fundamental es la eliminación de las sustancias aromáticas indeseables. Hay sustancias aromáticas volátiles que las queremos eliminar. El más famoso y célebre de todos es el DMS, el dimetil de sulfuro, que tratamos de eliminarlo totalmente en esta etapa. Y bueno, se disminuye un poco el pH, lo cual favorece también la calidad de la cerveza. Es poco lo que se disminuye el pH, pero es suficiente como para mejorar la calidad del mosto. Los objetivos de calidad, como decíamos recién, ingresar la menor cantidad de oxígeno, lograr uniformidad en las transformaciones en todos los puntos de la masa del mosto. Lo ideal es que hirviéramos igual en las mismas condiciones en cada punto de la masa del mosto. Maximizar los efectos de coagulación de proteínas, es decir, que coagulemos todas las proteínas que podamos. Maximizar la eliminación de los aromáticos indeseables como el DMS. Y sobre todo, y esto es importante y lo vamos a hablar, coordinar la evaporación deseada con el tiempo de transformación del lúpulo, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Ustedes lo saben, pero lo repasamos un poco. Para que el lúpulo entregue sus características de amargor, ¿sí?, se tiene que producir un proceso que es la isomerización de los alfa-ácidos, ¿sí? Tienen que cambiar de forma molecular para que sean disueltos y para que se transformen en el gusto amargo que queremos darle a la cerveza. Eso lleva un tiempo, ¿sí? Y la isomerización va a ser tanto mayor cuanto más tiempo tengamos al lúpulo en hervor, ¿sí? Entonces, para que nosotros logremos el amargor que queremos, necesitamos, por ejemplo, que el lúpulo esté 50 minutos en hervor, ¿sí? Pero también nosotros necesitamos lograr la densidad original de la cerveza, es decir, nosotros tenemos que llegar al peso específico, a la densidad de la cerveza con la que quiero arrancar la fermentación para obtener la cerveza que yo quiero, que he formulado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que hacer coincidir las dos cosas. Es decir, yo tengo que evaporar una determinada cantidad de agua, que es perfectamente calculable, que es el agua que yo le he agregado en el lavado y que la he considerado cuando he hecho mi relación de empaste. Es decir, yo tengo que eliminar un porcentaje de agua para lograr la densidad inicial de la fermentación o la densidad que voy a obtener al final del cocimiento. Es decir, que yo tengo sí o sí que sacar una cantidad determinada de agua. Pero además tengo que hacerlo en el tiempo donde tengo que isomerizar el lúpulo. O sea, tengo que hacer coincidir las dos cosas. Si yo me demoro mucho en evaporar el agua y llegar a la concentración, voy a darle demasiado amargor a la cerveza, ¿sí? Y si por el contrario, yo llego muy rápido y quiero que el lúpulo siga trabajando, voy a quedarme con una cerveza de menor densidad y va a tener menos alcohol al final de la elaboración. Entonces tengo que hacer coincidir las dos cosas. Ese es el punto crítico del cocimiento. Minimizar los efectos de caramelización también. Vamos rápido con este tema. El cocedor. Bueno, hay tres tecnologías
fundamentales que podemos usar acá. Yo les propongo que analicemos dos, las dos más usuales. La primera es la que ustedes ven acá. Yo realizo el cocimiento con camisas de vapor o con chaquetas de vapor, tal cual como vimos en el video, puestos en la superficie del cuerpo lateral y en el fondo. Y dispongo de este dispositivo que ustedes ven acá, que es un dispositivo de tipo Venturi, que lo que permite es que yo pueda producir una uniformidad en la temperatura de ebullición y que además pueda producir una evaporación, un regado que me permite una evaporación violenta que arrastre los volátiles indeseables como el DMS. Ahora los explico un poquito más en detalle cómo funciona el Venturi este. Esto es un típico tubo Venturi. La bomba, esto está lleno del mosto a cocinar, más o menos a la altura de la ventana, ¿sí? Por acá. Cuando yo pongo en marcha la bomba, produzco un ingreso a alta velocidad a través de un pico por el interior del Venturi. Eso produce un aumento de velocidad y el aumento de velocidad produce, es una cuestión de física, una reducción de presión. Esa reducción de presión hace que el líquido que está alrededor ascienda. El efecto que logro es más o menos como el que muestra esta imagen. Yo inyecto líquido a presión y el valor de depresión que genero acá posibilita que el mosto que está en la cuba ingrese también al mismo sector, produciendo el movimiento convectivo forzado que yo necesito para calefaccionar y para uniformizar temperaturas. Y además permite que el chorro ascendente pegue en un cono distribuidor y se esparza produciendo una evaporación violenta, que es lo que busco, que el vapor salga y se lleve los volátiles indeseables. Acá vemos una foto de un ejemplo de este Venturi construido con su tapa de distribución, y acá lo vemos en operación. ¿Lo ven? Bien. Otra forma constructiva es con intercambiador externo. Esta forma es muy interesante y, si a mí me permiten, es mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo no calefacciono con la camisa del tanque, sino que tomo el mosto, en un primer momento, tomo el mosto, lo paso por un intercambiador casco y tubo, ese intercambiador recibe vapor y condensa vapor y lo puedo llevar a la temperatura de ebullición. O sea, primero lo hago recircular, en el modo que vimos recién, hasta que llego a los 100 grados. A partir de que lo llevo a los 100 grados, se produce la ebullición. Al producirse la ebullición, yo tengo, como les decía recién, una gran generación de vapor. La generación de vapor ocupa un volumen mucho mayor que el líquido, por lo tanto se produce una columna ascendente muy violenta que produce la lluvia circunferencial que yo quiero para que la evaporación sea muy rápida. En un primer momento recirculo bajo este circuito. En un segundo momento, cuando se produce la ebullición, yo podría recircular por arriba y hacer caer otra corriente por arriba del líquido, digamos. Estos son distintos diseños. ¿Cuál es la diferencia básica que hay entre este modo de cocinar y el modo anterior? Yo acá puedo regular la temperatura en forma muy fácil. ¿Por qué? Porque este es el casco y tubo visto en detalle. ¿Por qué razón? Porque yo pongo mi válvula de vapor, ¿sí?, a la entrada del vapor, ¿sí?, y tomo la temperatura inmediatamente a la salida. Entonces, yo puedo reaccionar muy rápidamente a la variación de temperatura, porque acá el intercambio es sumamente intenso. La otra ventaja que tengo es que, en este caso, la velocidad de circulación a través del intercambiador es muy alta. Al ser la velocidad de circulación muy alta,
la transferencia térmica es muy efectiva. Entonces, para producir el cocimiento no necesito, como en las camisas, vapor a 143 grados, ¿entienden? Con vapor a 110 o 105 grados yo puedo hervir. Entonces eso posibilita que la diferencia de temperatura sea muy baja y yo produzca bajos depósitos de caramelización y ensuciamiento, porque tengo una diferencia térmica muy baja, ¿se entendió? Y aparte tengo otra ventaja que es la más interesante de todas, y es que si yo a la salida del intercambiador de vapor, si yo a la salida en esta válvula la estrangulo un poco, yo puedo aumentar la presión dentro del intercambiador. Entonces yo puedo hacer que la presión pase a ser más de 1 bar. Entonces puedo hacer que la ebullición dentro del intercambiador no se produzca a 100 grados, se produzca a 102, 103, 106 grados. Eso acelera muchísimo las reacciones que yo busco en el cocimiento. Y además posibilitan que una vez que pasó la válvula que lo estranguló, de golpe vuelve a estar prácticamente la presión atmosférica. Entonces produzco una evaporación de flash. De golpe yo tengo el jugo, ¿sí?, a algunos bares por encima de la presión atmosférica, pasa la válvula y está la presión atmosférica. Se produce una evaporación de flash que es lo que busco, digamos una evaporación violenta para eliminar el DMS y los volátiles, ¿sí? ¿Me entendieron hasta acá? Siempre que se pueda, el intercambiador externo. El intercambiador externo lo puedo hacer tan grande como yo quiera, ¿sí? Por lo tanto puede darle la eficiencia que yo quiera, ¿sí? El problema es que me ocupa espacio, ¿sí? Pero si yo tengo espacio en mi planta, el intercambiador externo es ideal, ¿eh? Y no lo creo más caro que hacerlo con camisas, ¿eh? Una posible desventaja es que en el intercambiador va y vuelve el fluido y tengo un poco más de esfuerzos de corte y puedo afectar en eso un poco el mosto, pero las ventajas son muchas, ¿eh? Hay otro proceso que no lo vamos a mencionar porque es menos uso. El equipo, ¿qué hace? Empieza a evaporar y empieza a buscar el objetivo. Si compara, si ve que está evaporando muy rápido, lo que hace es bajar la calefacción y aumenta el tiempo de evaporación. Y el mismo equipo se encarga de ir regulando la calefacción para que ustedes lleguen a los 50, 55 minutos que querían de trabajo de isomerización del lúpulo, justo con la concentración final que ustedes buscaban, ¿eh? Si esto no lo tienen totalmente automatizado, por lo menos lo que sería bueno que tengan es un control de nivel visual y ustedes marquen hasta dónde tienen que evaporar, ¿sí?, y regulen de alguna forma la calefacción, ¿eh? Si después se arriman a la máquina que tenemos en exhibición, les muestro cómo es ese control en la máquina que tenemos en exhibición, ¿eh? Bien, con el nivel la cuba de cocimiento, vamos al Whirlpool y ya hemos terminado nuestra cerveza, ¿eh? El último tanque que tenemos es el Whirlpool, ¿sí? La función del Whirlpool es muy sencilla, es separar todo eso que se llama trup grueso, que son todas las proteínas que flocularon antes. Bueno, ahora queremos que precipiten y queremos separarlas del mosto con el que vamos a elaborar la cerveza. Hay muchas formas de hacerlo, se han ensayado un montón de cosas, pero lo que termina siendo más barato es este método, que es meramente mecánico. Se utiliza simplemente la circulación de la bomba en un tanque con fondo plano. Es muy sencillo. Los objetivos de calidad son esos, precipitar la mayor cantidad de trup y facilitar al máximo la separación de ese turbio caliente respecto del mosto limpio. ¿Cómo tiene efecto esto? Bueno, les muestro cómo es una cuba de Whirlpool. La cuba de Whirlpool tiene un fondo plano o levemente cónico invertido, ¿sí? Y no tiene que tener nada más adentro, ¿sí? Tiene un ingreso lateral que está más o menos a 2/3 de la altura que va a ocupar el líquido, ¿eh? O sea, una vez que yo paso todo el mosto ya cocinado, la altura de la entrada de la bomba
tiene que estar más o menos a 2/3 de la altura total y tiene que ser en forma tangencial. Cuando la bomba recircule, va a permitir que se genere un movimiento de giro en la masa. Y es el movimiento que yo utilizo naturalmente para producir que los sedimentos, para originar que los sedimentos migren hacia el centro y queden depositados en la zona de menor velocidad. En las cubas de Whirlpool más delicadas, yo además de esa entrada en altura tangencial, tengo otra entrada más baja a nivel del fondo, porque la idea es que cuando yo paso el mosto, lo lleno por esa entrada de manera tal de incorporar menos aire, ¿sí? Lo lleno de abajo hacia arriba, porque si lo lleno directamente por arriba, tengo una caída de chorro en aire donde incorporo aire. Entonces la idea es llenarlo por el fondo, subir hasta llegar al nivel correcto y tapar el pico tangencial. A partir de ahí se empieza a generar un movimiento de giro que hace que las partículas floten y vayan yéndose a la zona de menor velocidad que es el centro y floculen ahí. Esta es una foto de un equipo de velo de un Whirlpool que está antes de hacer el tratamiento, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es el fondo del Whirlpool. Tiene una pequeña canaleta para después sacar el turbio caliente. Esto que ustedes ven acá es la membrana del transmisor de presión que mide el nivel. Y esto que ustedes ven acá es un pico rociador para después desplazar el truc. Fíjense cómo queda después de una elaboración, cuando ya hemos sacado el mosto. Después de una elaboración, esto se le da un tiempo, a una determinada velocidad, y a partir de ahí asumimos, porque no lo podemos ver, asumimos que el truc ha quedado en el fondo. Por supuesto que en la bomba tenemos un control de velocidad para hacerlo girar más rápido o más lento. Finalmente, nosotros cuando hemos terminado el proceso, sacamos por esta boca de fondo el mosto limpio y los sólidos quedan como ustedes lo ven acá, quedan formando una pasta que es más o menos cónica y que aumenta en el centro. A partir de ahí se conecta a drenaje, a donde vayamos a disponer el desecho, y inyectamos agua a presión y este pico barre y por el mismo fondo sale el turbio caliente. Vamos a terminar. ¿Cómo es el proceso de una sala de cocimiento? Cuando las funciones están separadas. En las salas de cocimientos más chicas, estas funciones podemos integrarlas, como yo les decía. Les muestro algunas posibilidades de integración. Por supuesto que en la integración sacrificamos algo de calidad, porque hacemos que un tanque no sea diseñado tan específicamente para su función, sino para dos. Perdemos especificidad, digamos, en su función, pero ganamos en cuanto hacemos una planta más reducida y de un menor costo inicial. Esto se usa mucho y se los muestro. Cervecerías con 2 equipos. Esta es la imagen de una cervecería con 2 equipos, es una cervecería que hizo Velo, donde vamos a ver, ahora se los muestro un poco en el plano más técnico, tenemos un primer tanque que es macerador, ¿sí? Fíjense con el reductor arriba, el mando arriba con el eje, pero es macerador y a su vez es el tanque de cocimiento. Después tenemos un segundo tanque que en la parte superior es cuba filtro y de lavado de granos y en la parte inferior es Whirlpool. En esta máquina tenemos que macerar, después trasvasarlo, hacemos todo con una sola bomba, después trasvasamos a la cuba filtro, acá realizamos el filtrado, el lavado de granos y y volvemos otra vez a enviar al tanque inicial. Acá se realiza el cocimiento, y una vez cocido volvemos al Whirlpool, trabajamos en el Whirlpool y terminamos el proceso. Fíjense una cosa, ¿cuál es la
ventaja de esta forma de disposición? La ventaja es que resulta en una instalación originalmente más barata. Tenemos un solo tanque de calefacción. Acá realizamos los dos procesos de calefacción, o sea, hay un solo tanque con vapor y con control de vapor y con camisa de vapor. Porque acá hacemos la maceración y hacemos el proceso también de cocimiento final. Y este tanque es simplemente aislado. Ahora, en esto tendríamos la desventaja de que solo podemos elaborar un batch por vez. Es decir, tenemos que hacer maceración, filtrado, hervido y whirlpool. Hay otra disposición que se usa mucho también. Sí, adelante. Perdón, dos preguntas. ¿Qué capacidad llegaría a tener este por batch? Esta concretamente es de 1000 litros por batch. Esta es de 1000 litros por batch, concretamente, ¿sí? Podría ser más grande o más chica, ¿no? No, es muy lindo ese número. ¿Qué tipo de cocción tendría este sistema? Este también es por vapor. Tiene camisas de vapor en la pared y camisas de vapor en el fondo. Realiza, cuando hace la maceración, realiza los pasos de maceración que dijimos. Cuando realiza la función de cocción, lo hace buscando la tasa de evaporación correcta, como dijimos. O sea, la automatización la hace distinta, pero la hace en la misma cuba. Acá, ¿cuál sería la deficiencia? No tenemos ese tubo Venturi y demás que vimos, entonces la evaporación de DMS es un poco más dificultosa. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Hay otra posibilidad que se usa mucho, que es la de tener en un primer tanque la maceración y el filtrado. Y en el segundo tanque tener el cocimiento y el whirlpool. En ese caso tenemos la desventaja de que ambos tanques, ambas cubas tienen que ser calefaccionadas, ¿sí? Y tenemos que tener vapor en los dos lados. Pero tenemos la ventaja en ese caso que podemos solapar los cocimientos. Es decir, podríamos hacer maceración y filtrado y ya pasar a cocimiento y acá iniciar una nueva maceración mientras estamos con el cocimiento y whirlpool en la otra. Podemos solapar producciones. Depende de lo que se busque. Bueno, acá está un poco la foto que van a ver allá. Está instalada acá. Esta es una cervecería que está en Bariloche. Y que es tan bonita, que aparte, dicho sea de paso, está vidriada y el que va al restaurante puede ver cómo se elabora la cerveza. Hay otra posibilidad, finalmente, cabe mencionarla, que es unificar todo en un solo equipo. La muestra es el equipo que tenemos en exhibición, ¿sí? Acá tenemos todas las funciones en una. Obviamente acá el batch es más chico, es de 500 litros. Y acá las funciones se reparten de la siguiente manera. Esta máquina está dividida a la mitad. Tiene, en la parte superior, tiene la maceración y el filtrado, ¿sí? En la parte inferior tiene el cocimiento y el whirlpool. Una cosa muy interesante de esta máquina es que ustedes, si quieren, se la llevan, la enchufan y la ponen a andar. Es decir, acá la máquina es totalmente eléctrica, ¿sí? Es decir, no se asusten, la calefacción no es eléctrica, la calefacción es por vapor, como yo les dije, pero acá abajo hay una caldera eléctrica, ¿sí? Con resistencias eléctricas. Entonces, la máquina genera en su propia caldera el vapor que después distribuyen las camisas, ¿sí? Obviamente hay clientes que nos la piden sin la calefacción eléctrica porque la conectan directamente a su propia red de vapor y se hace de esa forma. Pero es posible que la máquina tenga todo simplemente enchufándola. Si queda alguna duda, por favor me la hacen. Y si no, con todo gusto yo voy a estar en el stand de Velo y quieren que sigamos charlando del tema, con gusto seguimos charlando del tema y hacemos un cocimiento. No me van a dar el cable para hacer andar la fusión. Si lo tuviera, lo haría. Así que, bueno, los invito a que compartan también en nuestro stand y seguimos charlando de los temas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes.